Un gigantesco abrazo virtual, fraternal, a toda la gente linda que nos sintoniza. Bienvenidos a este su canal Aram TL, Alternativas para la Recuperación Alcohólica en Montreal. Hemos creado este canal con el propósito de despertar conciencia en la comunidad latina en Montreal sobre el alcoholismo. Con tal propósito compartimos temas relacionados a dicho caso que ha sido una plaga que acosa a nuestra comunidad. Gracias a Roberto, que se ocupa de grabar, editar y subir los videos de nuestro canal. Pretendemos traer un video por semana. Déjennos su opinión, sugiérannos temas de su interés. Nosotros trataremos por todo lo posible de llevar a cabo los temas que se nos sugieran. El primer tema de nuestro canal es el alcoholismo y sus consecuencias. Vamos a estar llevando este tema de diferentes enfoques, como religioso, médico, legal, pero sobre todo desde el punto de vista de los grupos de ayuda mutua que operan en el área. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Celia, le agradecemos su colaboración y adelante con este interesante tema, el alcoholismo y sus consecuencias. Buenas tardes, mi nombre es Celia y soy alcohólica. Agradecida de venir a compartir con ustedes un día más, una experiencia más de lo que es el alcoholismo en una mujer. Yo soy alcohólica, duré mucho tiempo en actividad, bastantes años estuve en actividad, y una de las cosas que a mí me sucedió fue que yo no tenía libertad de expresión para comunicarle a las personas lo que yo estaba sintiendo en mi alcoholismo. No podía hablar, pedir ayuda, porque las mujeres que somos alcohólicas no somos tan abiertas. A veces tenemos problemas emocionales, tenemos problemas depresivos, nos hace falta ayuda, nos hace falta comunicación y no sabemos a quién dirigirnos, y cuando llegamos a buscar la ayuda que buscamos no es la adecuada ni es la buena ayuda que necesitamos. En realidad hay como estadística. Antes de hablar de esto, yo me puse a investigar algo. Las estadísticas dicen que de cada 10 personas alcohólicas, 7 son mujeres que viven el alcoholismo. Y también dicen que la mayoría de las mujeres vivimos un alcoholismo detrás de las personas, escondidas en un hogar, ocultas, donde nadie sepa de nosotros, donde nadie se entere, porque una mujer alcohólica o una mujer en estado de ebriedad o borracha, como se dice, no es bien vista ante la sociedad. Las mujeres somos muy tachadas por varias maneras de pensar que tienen los hombres, aunque en realidad yo quiero decir que algunos hombres son machistas y otros son la educación que tuvieron y otros son pues porque son así. Entonces yo me crié en una familia, padre y madre, me crié ahí y yo viví desde muy temprana edad lo que era el alcoholismo de mi papá. Yo cada vez que me toca mencionar que yo viví eso en mi casa, las primeras ocasiones a mí me daba pena y yo me sentía mal porque yo sentía como que la gente me atacaba y decía, ya va a poner de pretexto a su papá. O ya va a empezar a hablar de su papá y por culpa de su papá ella es alcohólica. No, es simplemente mi historia, es simplemente lo que yo viví y eso fue lo que me tocó vivir a mí, y si a mí me tocó ser alcohólica, pues me tocó ser alcohólica. No es que tenga la culpa mi padre, ni que tenga la culpa mi madre, ni que tenga la culpa la vida que yo llevé ni donde yo nací, sino las circunstancias del alcoholismo fue lo que me hicieron
me llevaron a hacerme alcohólica. En aquellos años, cuando yo estaba pequeña, yo iba a la primaria. Mi padre ya tenía bastante tiempo que era alcohólico. Y una de las cosas que a mí me hacía sentir muy mal dentro de mi infancia era el trato que mi padre tenía conmigo. Él era muy neurótico. A él le molestaba llevarme a la escuela. Y voy a hablar en individual porque era a mí a quien me llevaba a la escuela en ese tiempo. Llevaba a mis hermanas también, a mis hermanos. No sé, los acompañaría a una cuadra de la escuela, qué sé yo. Yo voy a hablar de mí. Y él me llevaba a mí a la escuela porque mi madre le decía, pues llévala, vas para allá, llévatela de camino. Y muy temprano ya mi papá ya estaba enojado, ya estaba renegando, ya estaba con una cara de amargado y yo me sentía mal. Me llevaba mi papá, recuerdo aquel carro que él tenía, un carro amplio, y me llevaba a la escuela. Durante el camino ya me iba regañando, ya me iba diciendo, pones atención en las clases y te portas bien y no vayas a andar haciendo vagancias y que quién sabe qué, y que quién sabe qué tanto. Y yo ya iba asustada y yo ya le tenía miedo porque mi papá nos golpeaba mucho. Entonces yo nomás decía, sí, 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 sí. Y cuando yo llegaba a la escuela, yo ya llegaba triste, yo ya me sentía amenazada, yo ya me sentía mal y ya perdía como ese carisma que tiene un niño que está viviendo su infancia. Ya perdía como ese carisma de llegar a la escuela contenta, ya vine, ya estoy aquí en la escuela, hola, ¿cómo están? No, yo ya no, ya llegaba yo triste, ya llegaba llorando, a sentarme en la banca de atrás, a sentarme en la última del rincón, para no participar, para no hablar, a no poderle hablar a mis amistades, a mis amiguitas, porque aquella tristeza que yo llevaba, pues no me permitía expresarme como niña, ni me permitía ser como abierta, socializarme, ¿ves? Entonces, así fue como yo comencé a tener problemas en mi infancia. Después de eso se vivieron una serie de problemas grandes, los golpes de mi papá, los abusos psicológicos, los abusos verbales, la violencia de mi papá. Durante ese tiempo que mi papá estuvo en mi infancia, mi papá tenía unas ideas así como muy raras como para poderme educar y él me golpeaba mucho. En repetidas ocasiones él me amarraba con un lazo de la cintura a la pata de la mesa del comedor, que ese lazo solamente alcanzara a ir al baño y para, según él, yo no salirme de la casa o no escaparme, porque era su manera en como él me castigaba. Entonces él en muchas ocasiones me decía que no me soportaba, que no me aguantaba, que no sabía cómo tratarme, que estaba harto de mí. Me decía palabras muy dolorosas y muy tristes, ¿no? En algunas ocasiones cuando me tocaba hacer tarea, yo estaba sentada en la silla de la mesa. A veces llegaba mi papá y me preguntaba, ¿qué estás haciendo? Pero no con aquellas palabras que un padre tiene amorosamente para un hijo, llegar y decir, buenas tardes, hijo, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Él llegaba y ¿qué estás haciendo? Y mira las horas que son y no has terminado, y cómo te fue en la escuela, y qué hiciste. Y ya desde ahí yo me ponía nerviosa y desde ahí ya me asustaba y ya empezaba yo como a encogerme, ¿no? Ya empezaba como a hacerme chiquita y empezar a titubear, a no poderle contestar. Entonces él me preguntaba, vamos a ver cómo andas en aritmética. Y para empezar yo no sabía que aritmética era matemáticas. Y cuando él me decía aritmética, yo no decía, pues, ¿de qué me está hablando? Entonces yo desde ahí, yo ya me asustaba, ¿no? Ya me ponía nerviosa y me preguntaba,
Y yo por el miedo que yo tenía y por los nervios que yo tenía, yo no contestaba. No contestaba. Y entonces él se desabrochaba el cinturón, perdón, se lo desabrochaba y ¡zas! Así, y lo doblaba. Y yo sentada en la mesa y empezaba con el cinturón. Te estoy hablando, ¿cuántos 2x2? Yo decía, madre mía, yo no sabía a quién rezarle ni a quién hablarle en ese tiempo, ¿no? Sino que ese miedo me invadía, ese miedo me hacía chiquita, pues me paralizaba. Yo no sabía qué pensar en ese momento. Tal vez yo sí sabía contestar cuánto era 2x2. O tal vez yo sí sabía cómo hablarle. O tal vez sí tenía la respuesta. Pero ese miedo me paralizaba. Al ver que yo no le contestaba cuánto era 2x2 o etcétera pregunta, pues me pegaba con el cinturón. Y me decía esas palabras, ¿no? Ya no sé qué hacer contigo, eres una burra. Una palabra que hasta el día de hoy no he podido sacar de mi mente ha sido que él siempre me dijo que yo era una inepta. Y yo no comprendía lo que era esa palabra en ese tiempo. Después, los problemas siguieron creciendo conmigo porque yo era la segunda de las más chicas. Nosotros somos 6 y yo era la quinta. 3 hombres y 3 mujeres. Entonces mis hermanos que eran más grandes, mi mamá nos dejaba encerrados con ellos. Y entonces empezábamos a pelear y empezábamos a maltratarnos y empezábamos a pelear verbalmente y a veces de golpes. Y no me gustaba, pues, no me gustaba esa vida que yo llevaba ahí dentro de mi infancia. Y dentro de ese tiempo no me gustaba, pero yo no sabía cómo expresar que no me gustaba lo que yo estaba viviendo. Porque yo hacía una comparación con mis amiguitas y yo veía que mis amiguitas sonreían. Yo veía que mis vecinas de mi cuadra con las que yo jugaba sonreían. Yo veía que mi vecina del otro lado de mi casa, ella era muy diferente. Ella salía con unos vestidos bien bonitos, ampones, como a mí me gustaban los vestidos, y saludaba y todo correctamente. Y yo nunca pude ser así. Si me iba a la esquina de mi casa, tenía a mi otra amiguita que ella tenía un padre que era alcohólico, que la maltrataba mucho, y yo me sentía con ella como protegida, me sentía con ella como comprendida, pero nunca podíamos hablar. Era algo como que no podía ser un diálogo entre niñas. Y me iba a la vuelta de mi casa y tenía otra compañerita una amiguita también de la infancia que sus papás nunca la golpearon y a mí me caía gorda esa niña, porque sus papás nunca la golpearon. Ella tuvo una infancia muy diferente. Y entonces yo dentro de ese tiempo yo quería comparar mi infancia y quería comparar mi vida con ellas, y yo veía pues que mi vida y mi infancia eran muy diferentes, ¿no? Después el tiempo siguió creciendo, seguí creciendo yo y pasó el tiempo. Después hubo un suceso que me marcó muy grande en mi vida. En mi casa tuve una violación por uno de mis hermanos. Él me acosaba, él buscaba la manera de siempre querer estar encima de mí, y yo no tenía libertad de expresión. Yo no podía decirle a alguien que mi hermano me estaba abusando, porque ¿cómo me iban a creer si yo era una niña de 7 años, de 8 años? ¿Cómo me iban a creer a mí eso? Era imposible. Era imposible que me fueran a creer. En primer lugar, yo no podía hablar con mi papá porque yo le tenía miedo. Mi mamá estaba ocupada, ella era muy ocupada. Y mi mamá llevó ahí a una tía para que nos cuidara, pero yo no sabía cómo abordar ese tema. Entonces, un día mi padre se cansó y se enfadó y me dijo, te voy a tirar en un basurero, me dijo, porque ya no te soporto. Y me llevó a un basurero, y allá en ese basurero me quiso tirar.
Y mi madre le decía, no, no la tires, mira, es tu hija. Y mi papá no me aceptaba, ¿no? En ese momento no me quería, no me aceptaba. Entonces me regresó otra vez a mi casa y al poco tiempo me casó. Me casó con un hombre mayor de edad. Para mí, yo tenía 13 años, 10 meses y me casó con un hombre de 19 años. Entonces, así fue como empezó mi calvario, ¿no? El vivir con una persona que yo no era aceptada, el vivir con una persona que yo no me había casado por amor, el soportar a una persona que tenía una drogadicción bien marcada, que yo no sabía que él era drogadicto. Empezar a vivir otros tipos de golpes, como en la vida, ¿no? Siendo una niña, yo había salido de mi casa y vivía en medio de los golpes y me casa mi papá con otra persona que solamente cambié de mano, porque allá también me golpeaban. Y eso me hizo sentir muy mal. Entonces me convertí en una niña triste, en una niña que siempre estaba refugiada, escondida, en una niña que no tenía libertad de expresión, en una pues señora de 13 años, en una señora me convertí de 13 años, que no tenía libertad de expresión y no podía hablar, no podía decidir, no podía tomar el control de mi vida, ni podía hacer nada. Entonces ese hombre me violaba. Ese hombre me violaba porque yo no sabía lo que era tener relaciones y yo no sabía en realidad lo que era tener un esposo. Yo creía que el tener un esposo era solamente darle de comer y que los niños los compraba uno, como a uno le dice, ¿verdad? Comprar a tu hermanito o van a comprar un bebé. Yo creía que era la cosa así. Imagínense desde dónde yo ya tengo marcada la ausencia de un padre y de una madre. Desde donde yo ya empiezo a tener fracturas emocionales. Porque Bill W. dice en la literatura que nosotros fuimos víctimas de relaciones de padres y quedamos fracturados emocionalmente. Y esto que yo estoy hablando no es que yo hable mal de mis padres. No, es que eso fue lo que yo viví. Y si yo lo estoy hablando es con el fin de ayudar a aquellas mujeres que beben escondidas en sus casas. Con el fin de ayudar a aquellas mujeres que beben por algún problema emocional que tienen, por algún trauma, por alguna cosa que crean que no tiene solución. Sí hay solución. Hay mucha solución para muchos problemas de la vida. Hasta ahorita, la única solución que no se ha encontrado ha sido la muerte. Pero para lo demás sí hay. Entonces me tocó vivir con ese hombre, hasta que ese hombre me golpeaba y me golpeaba y me golpeaba. Hasta que las últimas veces los golpes que me dio me quiso matar, me quiso ahorcar y me quiso meter en un aljibe lleno de agua. Y no pudo meterme. Ya desde ahí yo ya tenía más resentimiento con mi papá. Entonces desde ahí yo fui apartándome cada vez más de mi papá y cada vez más de mi familia, porque ese hombre no me permitía convivir mucho con mi familia. Después hubo una separación con el tiempo, me separé y mi padre dijo, pues bueno, te quito a mi nieta, ¿no? Y me quitan a mi primera hija. Una hija que nació en un matrimonio, una hija que fue concebida por medio de golpes, de violaciones de un esposo, una hija que yo creía que en ese momento era la salvación a mi vida y a mi relación, ¿no? Una hija en la que yo pensaba y creía que me iba a refugiar. Y yo creía que esa hija iba a poder cambiar mi vida.
Y nació mi hija. Y mi padre me la quitó. Porque él creyó que pues esa era la solución para mí, ¿no? Ha de haber dicho, bueno, pues mi hija está mal, yo la veo mal, o yo no sé qué hablarían mi mamá y mi papá, yo no sé qué fue lo que hablarían, que tomaron la decisión de quitarme a mi hija y me la quitaron. Y entonces, así fue como empezó mi alcoholismo, ¿no? Empecé a beber, y empecé a beber, y empecé a beber, para poder calmar esos dolores emocionales, para poder calmar ese dolor de madre que yo tenía, que sabía que era madre, pero que no tenía derecho sobre esa hija, ¿no? El escuchar que mi padre me decía, tú ya no la puedes cargar, ya no la puedes alimentar, tú ya no te vas a ser responsable de ella, nosotros la vamos a cuidar. Entonces me la quitaron, ¿no? Y me tocó aceptar. Porque nosotros vivimos en una sociedad donde las mujeres no tenemos derecho a nada. Nosotros vivimos en una sociedad donde las mujeres son maltratadas de una manera o de otra. No tenemos apoyo del gobierno, no tenemos apoyo de nuestra familia, no tenemos apoyo de nada, de nadie. Pero la peor cosa que me pudo haber pasado a mí fue la ignorancia. El ser ignorante. Porque tal vez si yo me hubiera podido preparar un poco, yo hubiera podido encontrar una ayuda. Pero yo cómo podía aprender en la escuela si siempre iba golpeada, si siempre iba maltratada, si ya mi hermano ya me había abusado y así iba yo a la escuela. ¿Yo qué podía aprender en la escuela? Nada podía aprender. En vez de que yo estuviera pensando cuánto es 2 por 2, yo estaba pensando, ojalá que cuando llegue a la casa mi hermano no esté. En vez de que yo me aprendiera las letras o aprendiera yo a escribir, yo estaba pensando, ¿cómo le voy a hacer para que este maldito no me toque cuando llegue? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces mi mente estaba en otro lado, mi mente estaba fuera de este mundo. Entonces me tocó beber. Me tocó beber. Porque yo descubrí que en el alcohol, una vez que tú empiezas a consumir, se calman tus dolores. No sientes nada. Te olvidas de tus tristezas. Te olvidas de aquel dolor emocional, físico. Te olvidas de tantos problemas que tienes en la vida, ¿no? Entonces, me tocó beber. Así fue como yo comencé a beber, con aquel resentimiento con mi padre, con aquel resentimiento de cierta manera con los hombres, con aquel resentimiento que yo tenía con la vida, con aquel resentimiento que yo tenía conmigo misma por pendeja, por no poder hablar, por no poderme expresar. Porque cuando ya tuve a mi hija, ya tenía 15 años, 16 años, entonces yo ya decía, yo tengo que hablar, yo tengo que expresar, yo tengo que hablarle a alguien y decir lo que me pasó, porque yo quería que mi hija regresara conmigo, pero no podía porque ella tuvo problemas emocionales y psicológicos, porque mi papá le decía, es tu mamá, y luego le decía, no, es tu hermana, y luego no me dejaban que le llamara. A ella no la dejaban que me dijera mamá y a veces le decían que no me llamara mamá, que hoy era su hermana y mañana era su mamá. Y entonces la niña tuvo unos problemas emocionales y psicológicos bien difíciles, ¿no? Entonces yo estaba perdida emocionalmente, yo estaba perdida en el espacio. Yo no sabía qué hacer en realidad. Y lo único que yo pensaba era anestesiar ese dolor, y lo único que yo pensaba era dejar de sufrir, y lo único que yo pensaba era que cómo podía yo salir adelante con tanta locura que tenía dentro de mi cabeza, porque yo no pensaba en nada más que en beber. Y si estoy hablando esto, es porque la sociedad dice que todas las personas que beben
es un vicio, que beben por un vicio. Y cada persona que bebe es porque detrás de aquella persona hay algo por lo que está bebiendo. No es por un vicio como normalmente la gente dice. Yo bebía por eso, porque no soportaba aquel dolor que yo sentía de que no podía tener a mi hija, porque no soportaba aquel desprecio que mi padre tenía, de que me había querido tirar, de que me corrió de la casa, de cómo me maltrataba. Entonces todo eso me llevó a beber. Sin embargo, mi padre dijo, pues no, no puedo contigo. Y cuando me regresó a la casa, como es increíble, ¿no? El maldito de mi hermano quería seguir abusando de mí. Entonces yo no podía estar en mi casa. Yo no podía estar en mi casa. Porque como yo... No, es que era increíble que yo pudiera estar en mi casa. Si él no me dejaba en paz, no me dejaba por ningún lado. Me había tomado como que si yo fuera su esposa, me había tomado como que si yo fuera su mujer. Ya llegaba mi hermano de trabajar y me decía, dame de cenar, ¿no? Como que si yo fuera una responsable de él. Entonces mi papá empezó a ver que yo estaba mal y yo a quererme salir de la casa porque yo no quería ver a mi hermano. Entonces mi papá un día dijo, bueno, pues vete a la calle, y me echó a la calle. Y me tocó vivir en la calle. Me tocó vivir en la calle unos cuantos años, ¿no? Me tocó dormir abajo de un árbol. Me tocó sentarme en una banca y amanecer en una banca. Me tocó pedir limosna, me tocó pedir dinero, me tocó pasar días sin comer. Hasta 8 días, 10 días sin comer. Queriendo buscar la solución. Queriendo encontrar el motivo de por qué a mí me había tocado vivir esa perra vida, ¿no? ¿Por qué a mí me había tocado vivir esa desgraciada vida? ¿Y por qué a mí me había tocado vivir y tener un padre como ese, ¿no? Que no me quisiera. Yo decía, ¿será que es un castigo de Dios como la mayoría de la gente dice? Me tocó vivir tantas experiencias tan feas en la calle que no fueron porque yo las hubiera querido vivir. A mí la gente me llamaba prostituta, pero yo no era prostituta. Eran las circunstancias de la vida de un alcohólico que tiene hijos y no es responsable de sus hijos. Yo no quería ser lo que la gente me llamaba. El alcohol me hacía hacer cosas que yo no quería. Sin embargo, yo quería vivir. Yo quería vivir porque tenía sueños. Lejos de todo ese sufrimiento y lejos de todo ese dolor que yo sentía y tenía, yo decía, un día vas a salir, lo vas a lograr, vas a salir adelante. Y un día alguien me dijo, no, niña, ¿no tienes dónde vivir? Le dije, no, no tengo dónde vivir. Me dice, yo tengo una casa, dice, y estoy solo, dice, yo tengo un cuarto, dice, si quiere, dice, ahí la dejo que se quede. Pero las primeras ocasiones a mí me daba miedo porque estaba harta de que todo el mundo me abusara. Estaba harta de que para todo tenías que pagar con el cuerpo. No era yo lo que yo quería tener. Yo quería tener una vida tranquila y yo quería llenar ese espacio del amor de padre, ¿no? Yo quería sanar ese desprecio que me sentía despreciada de la sociedad y de la vida y quería sentirme bien. Quería sentirme bien y no sabía cómo. Y me fue a vivir con ese señor. Él me dejaba dormir en la cajuela de su carro. Él me dejaba dormir en su carro mientras él trabajaba. Hasta cuando un día me dijo, si quiere váyase a dormir allá en mi casa. Y me fue a vivir con ese señor. Entonces,
Así fue como me rescataron de la calle, ¿no? Comencé a vivir ahí y mi alcoholismo se agravó. Mi alcoholismo se agravó, se hizo cada vez más fuerte. Mi alcoholismo atravesó las barreras invisibles, ¿no? Atravesó esa locura. Atravesó las cosas que menos me había imaginado yo. Llegó el momento en que dentro de mi casa, de ese hogar, que esa persona que me recogió de la calle, que es el padre de mis hijos actualmente, llegó un momento en que mi alcoholismo ya no tenía límites, ¿no? Ya no tenía límites. Y tuve que pedir ayuda. Caí en los intentos de suicidio. Caí en una depresión profunda. Me convertí en una mujer muerta en vida, ¿no? El alcoholismo me destrozó. En ese primer paso que nos habla y nos dice que necesitamos tener una derrota total para poder llegar a Alcohólicos Anónimos y poder tener una aceptación y poder salir adelante, ¿no? Así fue como yo llegué derrotada a Alcohólicos Anónimos, con un gran fondo de sufrimiento. Fui recibida en Alcohólicos Anónimos en Guadalajara, Jalisco. Ahí fui recibida, allí encontré la ayuda, allí encontré una solución a mis problemas, a mi manera de beber. Pude arreglar tantas cosas con mi familia y pude arreglar tantas cosas con mi vida. Que el mensaje del día de hoy es compartirles mi historia, para toda aquella mujer que crea que no tiene solución, para toda aquella señora, niña, jovencita que me está escuchando, es para que vea que mi caso fue doloroso y triste. Tal vez el suyo sea más doloroso, pero también tiene una solución. En Alcohólicos Anónimos le vamos a dar la ayuda que necesita. Una fraternidad, el lenguaje del corazón. Aquí la vamos a ayudar a salir adelante, no está sola. No crea que está sola, como yo un día me sentí sola. No crea que la vida se acaba ahí. Una vez que nosotros llegamos a Alcohólicos Anónimos, arreglamos nuestros problemas, comenzamos a vivir. Mi vida cambió, mi vida es diferente. Hoy puedo vivir tranquila, hoy puedo vivir alegre. No he podido recuperar a mi hija, la grande, pero algún día ella escuchará mi historia y yo no pierdo la esperanza. Así es que yo las invito, especialmente a las mujeres, que nos unamos y que busquemos una solución. Así es que muchas gracias por haberme escuchado.